Déjame saludar al maestro Ricardo Peralta, catedrático universitario, político, eh, ex subsecretario de Gobernación. En tiempos de Andrés Manuel López Obrador fue subsecretario de Gobernación y una persona, un hombre, un profesional al que admiramos y respetamos. Y nos vamos a poner serios porque el tema lo amerita. Pero primero lo saludo con mucho gusto, con mucho ánimo y como siempre esperando que esté muy bien. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy contento, querido Vicente, pero fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo de que nos tenemos que poner serios, Ah, ¿no? al contrario, no. Fíjate que muy por el contrario de lo que dices, yo creo que tenemos que estar muy contentos. A partir de esta semana, los niños salen de vacaciones, ya se respira un ambiente festivo en todo el país y tenemos que estar relajados, pero además tenemos que estar muy contentos. Y fíjate que ahora que te escucho antes de entrar a tu programa con mucha atención, eh, tú nos inspiras mucha alegría en este programa, nos sacas sonrisas, les digo yo, carcajadas, nos gusta la forma en la que conduces como un periodista independiente sin censura. ¿Y por qué más tenemos que estar contentos? ¿Por qué no debemos de ponernos serios? La noticia de esta semana prácticamente a nivel internacional y que pareciera que fue una gran noticia para la derecha mexicana, querido Vicente, fue el triunfo en Chile de la derecha, de la ultraderecha reconocida, identificada con otras latitudes latinoamericanas, pero los que están de fiesta, los que han hecho comentarios en redes sociales, en los medios de comunicación opositores a la Cuarta Transformación, es precisamente nuestra muy disminuida oposición. Pero, ¿por qué tenemos que estar nosotros también contentos de ello? Porque aquí en México no va a ocurrir. Aquí en México la derecha no crece y no va a crecer. Nada más debemos de tomar en consideración una serie de datos que el INEGI, las estadísticas, las encuestas que ha realizado el INEGI en los últimos años, a partir de que llegó la cuarta transformación a nuestro país, que tiene que ver con el concepto del derecho que tenemos ahora, del derecho al bienestar, del estado de bienestar. ¿Qué significa eso del bienestar? Que lo escuchamos, vaya, hasta se burla la oposición porque ocupamos el término de bienestar. El estado de bienestar como tal tiene que ver con un derecho que ahora es constitucional, pero que tiene que ver con un término de carácter sociológico y que tiene que ver precisamente con aquellas grandes comunidades, millones y millones de personas que cada vez tienen más acceso a los derechos constitucionales, a los derechos sociales, a las becas del bienestar. Si ven que el lenguaje que se ha utilizado en el gobierno tiene que ver todo con el bienestar, es precisamente haciendo referencia a ese concepto sociológico del bienestar de la gente, de la felicidad de la gente, de cómo la gente ha preferido este modelo de gobierno a partir del 2018 que llegó el presidente histórico Andrés Manuel López Obrador y ahora su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum, evidentemente ha continuado con esa tendencia. La derecha no crece en México y Morena se viene fortaleciendo. Recordemos una condición única a nivel mundial. Ciertamente tenemos al vecino del norte, más de 3,458 kilómetros de frontera nos unen con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, estamos aproximadamente a 14,000 kilómetros de distancia de Argentina y de Chile. Son 11 horas de vuelo hacia esas latitudes. Y las condiciones electorales, las condiciones económicas, las condiciones sobre todo culturales, los orígenes culturales de esos países, a diferencia del nuestro, son totalmente abismales. Maestro, a Sí, ver, yo pienso como tú, pero también se abre una posibilidad para el análisis y muy interesante.
y no sé si quieras abrir esa puerta. Digo, decía Andrés Manuel, yo soy también dueño de mis silencios, pero a ver, la izquierda gobierna en Chile y regresa a la ultraderecha, la más rancia, porque existe la percepción de que la izquierda fue muy tibia o no hizo el trabajo que tenía que hacer. La transformación no llegó a Chile. En Bolivia gobierna la izquierda y regresa a la derecha, incluso persiguiendo a los que gobernaron, porque hubo pleitos internos y divisiones. Entonces hablemos en México de que si no hay condiciones para que la derecha crezca, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se puede hacer mejor para que la izquierda que hoy gobierna, pues no cometa los mismos errores? En otras palabras, ¿cuál es la reflexión entonces para el movimiento, para el interior del movimiento? ¿Cuál es la autocrítica? ¿Cómo entenderlo? Que podríamos terminar siendo nuestros propios verdugos, si me permites la expresión, Ricardo Peralta. Mira, hay muchas izquierdas. Hoy hablar incluso de una izquierda unificada, de una izquierda radical, de una izquierda moderada, como una condición homogénea, no podríamos en este momento decirlo. Yo creo que es un concepto. Si nos referimos, por ejemplo, al tema del humanismo como concepto político, como referencia que hizo el presidente López Obrador acerca de nuestra base cultural, de dónde venimos como mexicanos, por qué somos y tenemos ese gran mexicanismo que nos une como connacionales. Todas estas condiciones que coincidimos como mexicanos, la solidaridad, la fraternidad, la propia bandera, los símbolos patrios, nuestro himno nacional, vaya, condiciones que nos unen como mexicanos, es un concepto. Pero si vamos hacia lo ideológico, de lo que significa el progresismo, de lo que significa ser de izquierda, de lo que significa la congruencia de los principios de Morena, más allá de un partido político, lo que nos identifica para votar por Morena, ser militantes, ser simpatizantes o simplemente coincidir con el camino que ha continuado la doctora Claudia Sheinbaum, tiene que ver con todo esto que estás diciendo. A ver, los enanos crecen. En política nadie está muerto. Si hoy tenemos una oposición muy empequeñecida, si tenemos personajes que prácticamente son memes, que prácticamente son personajes que repiten un diseño mediático, político, que incluso viene planificado desde el extranjero, como sucede en toda Latinoamérica y como sucede en el mundo. Tienen sus propios diseños políticos de narrativas mediáticas, como ahora el narcogobierno. Ahora se supone que en su lógica, en su narrativa y en su estrategia mediática tienen que hablar de que México es un narcogobierno porque va de la mano con el discurso de Estados Unidos, donde incluso ahora el fentanilo se ha señalado como un arma de destrucción masiva. ¿Para qué efecto? Para que tengan eventualmente las condiciones de poder actuar extraterritorialmente ya en otros términos de seguridad y de incluso la posibilidad de utilizar otras estrategias a manera de presión, como está ocurriendo con Venezuela, como está ocurriendo con otros países. Yo veo lejano que eso ocurra en México, pero regresando al tema político, a los mensajes mediáticos, que hasta ese momento estamos en ese nivel, vean lo que repite Lili Telles, vean lo que repite Dorin, vean lo que repite Ricardo Anaya, vean lo que repite la derecha de México y la derecha de Latinoamérica. Al no existir un discurso claro, un discurso inédito, tienen que traer un discurso de diseño para marcar a un gobierno, que es el caso del gobierno de la Cuarta Transformación, como un narcogobierno, nada más alejado de la realidad. Y peor aún, narcoterrorista gobierno, cuando los términos con los cuales se identifica una condición de un terrorista tiene que ver en principio con un tema de carácter ideológico y político, nada que ver con lo que están señalando. ¿Para qué lo están utilizando? Para intentar influir en una marca, en un señalamiento que en redes sociales tiene miles o millones de repeticiones,
para lograr lo que eventualmente se ha venido dando en América Latina. Ese es un tema. Otro que tenemos que hacer aquí en México, sin duda. Ha habido condiciones en las cuales en nuestro país ha habido escándalos, ha habido condiciones que también han sido generadas por el propio movimiento, por miembros del movimiento, que sin duda han sido replicadas por millones, porque le estamos dando esa carnita a la derecha y a los medios de comunicación opositores, precisamente ante la ausencia de propuestas y de argumentos políticos para tener su propio electorado, para tener sus propios simpatizantes. Se ha perdido a esos simpatizantes, se ha perdido a ese electorado. Los indicadores, las estadísticas dicen que no en este momento. ¿Podría ocurrir? Esto es cíclico. En el mundo, en Francia, en Alemania, ya lo vimos ahora en Chile, en Argentina, lo hemos visto en varios países del mundo, cómo viene la izquierda, viene la ultraderecha, pasan unos años, regresan. La experiencia que tenemos aquí en México, los indicadores de pobreza, los indicadores de bienestar cuando gobernó el PAN a nivel federal, el peor presidente de la historia, Vicente Fox, posteriormente Felipe Calderón. Los peores indicadores en términos de pobreza, los peores indicadores en términos de violencia y de inseguridad se dieron precisamente en los gobiernos del PAN. Esa memoria, que además es muy reciente, no tiene más de 25 años cuando gobernó Vicente Fox y posteriormente Felipe Calderón, es muy reciente. Los que en su momento, evidentemente no votamos por ellos, pero que sufrimos los gobiernos panistas, nos hemos encargado de que no se olvide esta condición histórica que tanto daño causó. Las víctimas de la guerra de Calderón hoy están no solamente como voceros, como testigos del daño que causaron, para empezar en su tierra, en Michoacán. Todo lo que hemos visto en Michoacán en los últimos años y en los últimos meses son consecuencia de la inacción de Vicente Fox y de la colusión de Felipe Calderón con el crimen organizado. Por eso es un factor también. Pero si lo vemos entidad por entidad federativa, el daño que causaron estos gobiernos, la colusión de Genaro García Luna con el crimen organizado y todo lo que está saliendo ahora relacionado con los negocios jugosísimos que hicieron con los gobiernos, tanto panistas como priistas, el desvío de recursos, el lavado de dinero de miles de millones de pesos, la gente lo tiene muy fresco en la memoria, porque le dañó al interior de la gobernabilidad, de la gobernanza, del desarrollo económico de cada una de sus entidades, de sus municipios, y lo siguen resintiendo hasta este momento. Y eso que tenemos 7 años, ¿no? En la transformación, sí. Y otra cosa, que no se nos olvide que en el bote hay una sarta de priistas y panistas exgobernadores. Ahí está César Duarte, que acaba de volver a prisión. Ahí está Javier Duarte, César Duarte de Chihuahua, priista. Javier Duarte, priista de Veracruz. Ahí está Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo. Ahí está Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, también del PRI, del PAN, ahora denunciado ya formalmente cabeza de vaca, que no pisa México ni por accidente, porque ya está clara su ruta, quiere aplicar la de Ricardo Anaya con fuero, algún día regresar, si así se le permite, ojalá que no. En fin, la gente no se puede equivocar, ¿no? Pero tampoco nos podemos equivocar al interior del movimiento, porque veo, no sé si un dejo de soberbia o de confianza de que el 80% de aprobación que carga la presidenta los va a bañar, como en su momento los benefició el factor López Obrador, solo por dejarlo ahí sobre la mesa, Ricardo. Son dos cosas que estoy completamente de acuerdo contigo, pero la unidad es un elemento primordial en el que se debe de sostener esa percepción hacia la gente, pero que también la gente observe que esa unidad de los personajes, de los que están hoy siendo protagonistas de la vida política de nuestro país, tanto en el poder legislativo como evidentemente en el poder ejecutivo,
se requiere que esa unidad sea también parte de la percepción. Hoy los ataques también se están dando adentro, incluso entre los propios medios alternativos. Algunos personajes han comenzado a sacudir los cascabeles, y me refiero a cascabeles como víboras de cascabel, y a diestra, siniestra están comenzando a morder a gente del movimiento, dañando la imagen, haciendo juicios sumarios más allá de lo que cualquier autoridad podría dar como resultado de una investigación, y tenemos que ser muy cautos con ello. El empezar a hacer juicios tomando la propia narrativa de la oposición es un error garrafal, porque nos están sacando la narrativa a la oposición y resulta que en el movimiento la retomamos y la replicamos y la difundimos como si fuera cierta. Es un autogol, un boomerang que estamos comprando a la primera. Todavía no lo sacan a la venta, ya lo compramos y nosotros somos los mismos que lo replicamos en redes sociales. Y no me refiero a mí, lo que yo veo en redes sociales que está ocurriendo. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos que cuidar la casa, tenemos que enviar ese mensaje de unidad y hacer sin duda un examen de autorreflexión y de autocrítica, porque Morena, si bien es cierto, según las encuestas, en el 2027 no solamente va a mantener las gubernaturas de más de 17 gubernaturas, el Congreso Federal, los congresos estatales, poco más de 3,000 alcaldías y municipios a nivel nacional, aparentemente, pero no olvidemos cómo estuvieron los resultados también en el 24. Hoy la oposición gobierna 18 capitales estatales, no es cosa menor. Vamos a ver si esas 18 se logran recuperar para el movimiento, o en vez de 18 son 25, y otras ciudades importantes y otros municipios importantes del país se logran mantener o recuperar para el movimiento. Y el tema Ciudad de México, que también es sumamente importante. ¿Qué tanto ha ayudado la percepción de un buen o mal gobierno en la Ciudad de México y en las alcaldías para retener al gran electorado de la Ciudad de México? ¿Se van a retener las alcaldías? ¿Es un mensaje para el 2030? ¿O nada más estamos limitándonos a lo que dicen las encuestadoras de casa o las encuestadoras que tienen también su corazoncito y que para evitar alguna molestia al interior del movimiento, pues siguen poniendo las encuestas para endulzarnos los ojos, o realmente son parte de la opinión de la ciudadanía? Y además esto, tú sabes, querido Vicente, va variando. El 2027 está aquí a la vuelta y pueden ocurrir muchas cosas todavía. No nos debemos de confiar en las encuestas. Se debe seguir trabajando en la parte política, hacer política con todos los sectores del país desde ya. Está el tema del agua, el tema del campo. Vendrán eventualmente en los próximos meses los problemas de sequía y los incendios forestales. Habrá una condición de aumento de tarifas. Tendrá que haber una revisión, más bien dicho, de las tarifas de transporte de pasajeros, de los precios de diésel, de gasolinas, etcétera. Son temas que son anuales, que se tienen que ir previendo, que se tiene que ir juntando con todas las organizaciones sociales y políticas del país para ir haciendo una agenda política previa al 2027, y que no tome esa agenda la oposición como en algunos casos lo está haciendo. Y ese es un tema de prevención política, es un tema que la percepción hacia afuera lo debe de tomar la gente como que sí se está trabajando, sí se está haciendo y sobre todo sí se está resolviendo condiciones ancestrales que no se habían atendido hace más de 7 años, que a partir de la llegada del presidente López Obrador se empezaron a tomar como prioridades. Más de 13 millones fuera de la pobreza, ¿les parece poco? ¿Cuánto se habla de eso? ¿Cuánto se habla de las grandes obras sociales? ¿Cuánto se habla de cuántos millones de beneficiarios de los programas sociales se tienen hoy en el país? ¿Cuánto se habla de cuántos jóvenes reciben estas becas? ¿Cuánto se habla de los millones de campesinos que pudieron subsistir en la pandemia gracias a los apoyos sociales? Eso es lo que hay que hablar como agenda del legado que dejó el presidente López Obrador, de la continuidad maravillosa que le está dando la presidenta Claudia Sheinbaum y de lo mucho que se está haciendo en materia de seguridad, que ahí están los ejemplos, ahí están los resultados de Omar García Harfuch, que tenemos que estar muy atentos a él y a todo lo bien que ha hecho su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa parte es la que creo yo
que como simpatizantes y militantes de este movimiento tenemos que estar replicando y no estar jugando al ping-pong con la oposición, que en este momento siguen siendo peso pluma, por darles un peso. Son nada, son un cero a la izquierda. Por eso es que no hay que contestarles las pelotas. Al contrario, si son peso pluma, y no me refiero al cantante famoso, si son peso mosca, más bien, esa sería la mejor. La oposición es peso mosca, hay que ignorarlos. Nosotros somos peso pesado, y más los que pesamos más de 100 kilos, mi querido Vicente. Oye, Ricardo, para ir redondeando este maravilloso análisis, como siempre, que nos dejas. A ver, Ricardo, regresando a esa oposición, si no le dan el 2027 y no le dan el 2030, espero, porque si no me tendría que ir a buscar a Sudáfrica, alguna esquinita ya, para que no me encuentren los que me odian en la oposición. Pero hablemos de liderazgos. ¿Hay algún liderazgo que tú veas serio, floreciente? Algunos hablan de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un personaje que tiene demasiados problemas ahorita legales como para enfocarse en una carrera política. Esa es mi opinión. Pero ves puro devaluado. O sea, ¿quién va a ser para la Ciudad de México? ¿Federico Dorin? ¿Quién va a ser para la federal? ¿Ricardo Anaya o Lili Telles? ¿Quién? Les pregunto yo, ¿quién? Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, y que se esperen todavía que apenas se va sentando en la silla doña Ernestina Godoy, la fiscal general de la República. ¿Taguada? ¿Quién? Ahí se las dejo Bueno, de tarea. a mí me ¿Alito? encantaría, te voy a decir algo, a mí me encantaría, y hay que tomarle la palabra, y desde ya hay que empezarlo a impulsar, que Federico Doring, y hay que destaparlo en tu programa, Federico Doring para jefe de gobierno, ya, destapado. El siguiente destapado son dos, bueno, tres. Alito Moreno para candidato presidencial al 2030, destapado. Lili Telles por el PAN en un mano a mano con Ricardo Salinas Pliego, destapados. Hagámoslo, por favor, desde ya, desde este momento. Recordemos que cuando se destapó a Xóchitl Gálvez, el resultado fue extraordinario. La conocimos, vimos exactamente quién era, y vaya, creo que votaron en su casa por ella. La abandonó, a la mera hora la abandonó el PRI, la abandonó el PAN, su propio partido, sus correligionarios más cercanos. Fue gran víctima de misoginia. Vimos el trato deleznable que le dio Jorge Romero, que le dio en su momento Marco Cortés a Xóchitl Gálvez. Un trato indeseable que le dieron. Por eso hay que destaparlos desde ya, porque imagínate a Federico Doring, este delincuente, este tipo atroz, corruptazo, cínico, hipócrita. Maravilloso que sea él el candidato. Maravilloso, maravilloso. Pues ha vivido todo el día del erario, toda la vida. Ha vivido de diputado local, diputado federal. Yo no he sabido si ha tenido alguna otra actividad profesional, comercial, de otra índole, pero vive como multimillonario. A lo mejor se encuentra por ahí en alguna carpetita por haber vivido tantos años como marqués. Con casas aquí, casas allá, la mamá también con casas de lujo. Y dijeras, bueno, es que heredó millones y millones como muchos nuevos ganaderos que tenemos en el país. Bueno, pues a lo mejor y me equivoco yo, ¿verdad? Y va a decir que soy un envidioso. Pero imagínate los que acabo ya de destapar, que vaya, todo el mundo ya lo sabía. Federico Doring para candidato. Bueno, también tenemos a alguien que es más serio y más inteligente por mucho, y que posiblemente, ya hablando en serio, podría ser sí la candidata. Yo no sé si ella ya lo vea como algo chiquito, pero Kenia López Rabadán, ella se veía como una presidenciable después de ser presidenta de la Cámara de Diputados, ¿eh? Por lo menos, y hay que reconocerlos, por lo menos Kenia es inteligente, y por lo menos es una mujer decente. Pero Doring, sería maravilloso que él fuera el candidato, pero ni los de su partido lo quieren. Jorge Romero, pues es parte de otro clan delictivo, distinto al de él. Haz de cuenta que son los mayos contra los del cártel
Jalisco en el mismo PAN. De un lado Doring y del otro lado Jorge Romero. Son de dos clanes distintos, igual delincuenciales de los, del cártel del PAN, más que del cártel inmobiliario, el cártel del PAN con sus dos grupos delincuenciales, uno encabezado por Doring y el otro por este grupo de Benito Juárez. Hombre. Yo creo que sí hay que tenerlos visibilizados, no tienen más, no lo digo de broma, ¿eh? Digo, no dudaría que el día de mañana Alarraqui y Ramón Alberto Garza y todos también sean candidatos a diputados Dijo del PAN. que ya le ofrecieron ser diputado, bueno, que mira. le ofrecieron una diputación. Pues no lo dudes, que por lo menos de Pluris ahí los veamos. Pues eso va a ser, entonces ahora sí, el circo de los hermanos Vázquez ahí en la Cámara de Diputados. Imagínate. El circo Ataide, creo que ya no, hombre, existe, ¿no? Tintón y lagrimita, pero sin maquillaje. Oye, Ricardo, ¿por qué no cerramos esta semana invitando a la audiencia de Sin Censura, maestro? Ya ves que se te admira, se respeta, estamos al pendiente de lo que estás haciendo y ¿por qué no le compartes a la audiencia de Sin Censura tus redes, maestro Ricardo Peralta? Muchas gracias, querido Vicente. Pues en TikTok, como maestro Ricardo Peralta, en la red X, Ricard-Peralta, y en Facebook e Instagram, Ricardo Peralta Saucedo. Les espero por ahí para que nos sigan, nos hagan sus comentarios. Veo que aquí los comentarios en Sin Censura son maravillosos, muy buenos, muy generosos para mi persona, y muy agradecido siempre contigo, Vicente, por estar en tu programa, que además es muy, muy visto, el más visto de la red. Y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. Yo no salgo de vacaciones, yo aquí voy a estar, y a reserva de que no vaya a haber programa, pero aquí nos vemos el próximo miércoles. Pero de entrada, un abrazo para todas y para todos en este gran programa de Sin Censura con Vicente Serrano. Gracias, querido amigo. Para que te vayas con una sonrisa en el rostro. Ceci, póngame cuando están hablando a Alarraqui y Alito y dice a Alarraqui, ya Jorge Romero me invitó a ser diputado. A ver, Ceci, por favor, para que se vea con una sonrisa en el rostro el maestro. Un gran proyecto. ¿Te acuerdas que te he dicho a ti? A mí me dijo Jorge Romero que yo ya puedo ser candidato a diputado del PAN sin importar que vaya, que no tenga que no sea panista. No, que a toda madre. No, que a toda madre, le dice Alito. Oye, y yo lo decía de broma, pero mira, no. La ficción supera la realidad. No, bueno, te digo, nada más falta ahí Salvador García Soto, falta Ramón Alberto Garza, que ahora con su nueva operación ya parece el Joker así, que no sé si lo has visto. Qué bárbaro, se fue con un carpintero en vez con un cirujano plástico, ya ni le hacen, pero bueno, hay cada quien. Dicen que fue Alito el que le recomendó, en fin, vámonos mejor, maestro, nos vamos a meter en camisa. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Abrazo, oye, hasta luego, Ceci, gracias. Que a Alarraqui lo invitaron a ser diputado por el PAN. Respóndale como respondería Rafa, ¿no? Súbale.